Alcalde, durante toda esta pandemia hemos visto que Jaraíz ha sido una de las ubicaciones de la Vera, por supuesto también por número de habitantes, donde más impacto ha tenido la pandemia. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia para abordar desde el ayuntamiento, desde la alcaldía, todos estos problemas que ha habido en Jaraíz, la primera ola, la segunda ola, la tercera, y también el haber estado enfermo con el COVID. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? Días, momentos difíciles y complicados en el que todos vivíamos en una incertidumbre total, pues tratando de sacar lo mejor de nosotros mismos, precisamente para ponerlo a disposición de todos y cada uno de los ciudadanos, siempre en alerta, siempre en guardia y siempre pues atento a cualquier cuestión que pudiera necesitar cada uno de nuestros vecinos. Y lo digo siempre así, momentos difíciles y complicados, pero creo precisamente que ha sacado lo mejor de nosotros mismos como personas. Creo que el pueblo, los vecinos han mostrado su lado más solidario. Ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal, con mucha incertidumbre, con mucho temor, con mucha tristeza, porque también nos han abandonado muchas personas queridas de golpe y porrazo. Y bueno, pues nosotros desde aquí, desde el ayuntamiento, hemos tratado pues estar siempre al servicio de nuestros ciudadanos, haciendo lo que teníamos que hacer en cada momento. Son infinidad de gestos, de detalles, de trabajo al final por nuestros vecinos y bueno, al final es eso para lo que estamos y es lo que hemos tratado de hacer todos y cada uno de todos estos días y seguimos haciendo, seguimos contribuyendo a que tengamos un Jaraíz mejor en medio de una pandemia. Y yo además recientemente, que he pasado el COVID, que he estado en mi casa pues 15 días sin poder salir de allí, pues por primera vez durante toda la pandemia me he tenido que quedar en casa, ¿no? La situación pues subiendo y bajando de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola, incluso las sucesivas, ¿no?, que irán llegando, pues siempre actuando con mucha responsabilidad y compromiso. También ha habido situaciones pues quizá dolorosas y también pues tristes, pero al final forma también parte de la vida y vamos a quedarnos también con el lado bueno, con el positivismo y también pues con las cosas buenas que han pasado. Y yo creo que el lado más solidario, cercano y enriquecedor de todos y cada uno de los vecinos de Jaraíz creo que ha sido lo mejor y lo mejor que está ocurriendo en este tiempo. El alcalde de Jaraíz ha marcado también un momento, ha sido pionero a la hora de comunicar a los vecinos cómo iba evolucionando la pandemia. Yo confieso que entraba diariamente a la página, al perfil personal que tienes en Facebook para ver cómo evolucionaba Jaraíz, y además ha sido muy metódico. Publicabas constantemente cómo estaba el pueblo. ¿Por qué decidiste comunicar directamente al pueblo grabándote en vídeo, que además has ido perfeccionando con el tiempo? Bueno, pues en primer lugar soy una persona que siempre de alguna manera u otra pues, he estado un poco activa en las redes sociales. También creo que era un canal en el que de manera pues, muy inmediata, precisamente estando en casa, todos y cada uno de los vecinos y nosotros mismos, siempre pasamos por nuestros perfiles en las redes sociales pues, para ver qué es lo que pasa y sucede, y sobre todo pues, con el ánimo de dar transparencia para que nuestros vecinos, para que los ciudadanos de Jaraíz, pero también la gente preocupada que estaba fuera y que tenía sus familiares dentro, pues a través de mi perfil personal de Facebook, pues decidí trasladar pues toda la información que me llegaba. Al principio pues vivíamos con mucha incertidumbre, un montón de llamadas, un montón de mensajes, nos han dicho que hay un positivo, nos han dicho que hay 2, que hay 3, que hay 5, que tal. La gente al final pues estaba con mucho miedo, con mucha incertidumbre, y ese fue el motivo pues creo que clave, ¿no? Sobre todo para filtrar, para que tampoco hubiera bulos en las redes sociales, para evitar precisamente que la gente pues perdiera el tiempo en noticias falsas o en bulos. Decidí grabar estos vídeos, pero sobre todo para que la gente tuviera información cercana, detallada y sobre todo pues veraz y la más cercana posible a la realidad, pues a través de nuestros sanitarios, de los responsables del centro de salud, policía local, guardia civil, bomberos y diferentes instituciones, ¿no?, que nos han estado ayudando, en definitiva para trasladársela a nuestros ciudadanos como vocación de servicio, transparencia, y para que conociesen de primera mano, de manera personal, pues también los datos
la incidencia en nuestro municipio y, como bien decía, seguimos haciéndolo, sigo haciéndolo, tardo cada noche y bueno, solamente para que los vecinos pues conozcan la situación epidemiológica del municipio. Para terminar con el tema del COVID, Jaraíz a lo largo de esta pandemia ha tenido 4 cierres perimetrales, de los cuales 2 de ellos en este verano. Supongo que el impacto en la pyme local habrá sido importante. Muy importante, desde luego los cierres perimetrales creo que no ha sido el instrumento perfecto ni cercano a la perfección que nos haya servido ni para bajar la incidencia ni para mejorar la situación sanitaria. Desde luego hay que actuar con responsabilidad, con lealtad a las decisiones que se hacen desde las diferentes instituciones y en este caso a la Junta de Extremadura, pero precisamente los 2 últimos cierres perimetrales pues no han contado, tampoco los anteriores. Esto no es una crítica ni a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, ni a la Policía Local, ni a las personas que nos protegen en el día a día, sino porque es imposible el que haya un control de entrada y salida en los municipios. Ha sido imposible. Yo me atrevería a decir que además en los dos últimos cierres perimetrales ha entrado y salido gente de Jaraíz más que nunca en los anteriores veranos, posiblemente, y no ha habido ningún tipo de control sobre eso. Desde luego eso ha demostrado de que los cierres perimetrales no es la herramienta, creo, que sirven para bajar la incidencia, y creo que se deberían haber adoptado otras medidas que además nosotros también desde el Ayuntamiento de Jaraíz hemos trasladado al propio consejero y también al presidente de la Junta y bueno, pues nos han hecho el caso preciso o escueto, pero bueno, también entiendo que su responsabilidad es difícil y complicada en los motivos de la pandemia. Y en cuanto al cierre perimetral y el impacto en cuanto a la hostelería y a la restauración, creo que ha sido brutal. Creo que se les ha hecho un daño pues irremediablemente costoso para sus negocios y también pues el comercio local, pero sobre todo creo que la incidencia sobre la hostelería y la restauración ha sido brutal. Creo que han perdido pues casi el 100% cuando se marcaba el cierre perimetral, porque también pues vivimos por suerte del turismo, de la cercanía y del paso de otros ciudadanos que pasan, que vienen a conocer nuestra comarca y nuestro municipio, y desde luego pues también espero que no haya cierres perimetrales en el futuro y que sí que podamos experimentar pues otro tipo de herramientas jurídicas, ¿no? Para que nuestra hostelería, nuestra restauración, nuestro pequeño comercio y también industriales pues no tengan que cerrar sus puertas o que no se vean abocados al tener que abrir la puerta de sus negocios y a que no entre nadie, porque no está permitido el paso entre el municipio, o que paren para simplemente comer o tomar un café. Pero el Ayuntamiento ha sido proactivo en este sentido, ya publicó una iniciativa de ayudas, ¿no? Sí, nosotros hemos tratado, ¿no?, de ayudar a la pequeña y mediana empresa, a nuestros autónomos, sobre todo porque son el motor de desarrollo de nuestro municipio. ¿Qué sería de Jaraíz sin sus tiendas, sin sus comercios, sin sus bares, sus hostales o sus hoteles o simplemente la restauración? Pues no sería nada. Es nuestro mayor motor productivo, socioeconómico de Jaraíz, y de esta manera pues ante ese cierre, el primero, pero también los consecutivos, pues lanzamos un plan de ayudas económicas para fortalecer y simplemente para ayudarles y acompañarles a que volvieran pues a levantarse, y para que también pues esa pequeña ayuda y ese pequeño estímulo económico por parte del ayuntamiento pues les sirviera para poder empezar de nuevo en situaciones difíciles y complicadas para la mayoría de ellos.